Bueno, muchachos, vamos a empezar a hablar acerca de el enfoque proyectual del diseño. Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, vamos a buscar la definición de qué es diseño. Eh, a veces las personas piensan, o sea, las personas del común piensan que la actividad del diseño implica simplemente un aspecto estético, ¿sí? Un aspecto estético de cosmética o de apariencia. Eh, y pues no necesariamente es eso, únicamente. Yo, ya, es que me está estorbando las herramientas. Listo, he hecho esto para acá. Entonces, bueno, el común de las personas cuando uno les habla de diseño, o personalmente me pasa mucho a mí, yo como soy diseñador industrial, a veces cuando entra a conocer a alguien, le preguntan, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo soy diseñador industrial. Entonces cuando uno habla y uno dice que es diseñador, pues las personas lo que relacionan, usted es el que se encarga de que, la carrera suya es la que se encarga de hacer los objetos bonitos y que sean bonitos. O si es diseñador gráfico, entonces no, es que usted debe ser bueno para dibujar, ¿sí? O si es, digamos, diseñador de interiores, entonces, es que usted es bueno para colocar los espacios bonitos y chéveres, ¿sí? Pero no ven que detrás de todo eso, pues hay una metodología que también es considerada diseño. De hecho, de allí es que parte la palabra diseño, como el proceso. ¿Listo? Entonces, esa es una concepción errada que mucha gente suele tener acerca del diseño en general. Entonces, bueno, llegamos entonces a un punto donde uno se pregunta, bueno, ¿diseño es lo mismo que diseñar? ¿Qué creen ustedes entonces o cómo definirían ustedes eh, el diseño? ¿Alguien que me dé una opinión? O sea, ¿en qué campos puede uno diseñar y en qué campos no puede uno diseñar? Mauricio, cuénteme. Profe, pues en el ámbito de la ingeniería, el diseño se puede implementar digo, simplificar procesos lógicos para llegar a la resolución de un problema Ajá, correcto. por medio de metodologías e innovación. Exactamente. Entonces, bueno, como dice Mauricio, pues que está muy buena la intervención, porque finalmente cuando uno está hablando del diseño, está hablando de lo que dice Mauricio, que es una serie de pasos encaminados a la solución de un problema, ¿sí? Y precisamente esa serie de pasos son la aplicación de una serie de métodos que me permiten llegar a establecer cuál es la mejor solución o a evaluar cuál es la mejor solución a una problemática que, que tengo inicialmente o de la que parto, ¿sí? Por lo menos en el tema de la ingeniería, los ingenieros ¿qué hacen? Pues resolver problemas. Y esa resolución de problemas no la hacen de manera automática, sino que la hacen a través de un proceso de investigación, un proceso de indagación que permite entender pues cuál es el contexto en el cual se está desarrollando esa problemática. Mauricio. Disculpe por interrumpir, lo que acaba de decir al principio se llama manera artístico-romántica, Ok, sí, ese que es es, el pensamiento. Ujú. sí, que es salir inmediatamente en busca de una idea general que resuelva enseguida el problema. Pues Correcto. eso se llama así. Exactamente. Y muchas veces lo hacen es desde la experimentación, ¿sí? Como a mí me gusta, entonces yo creo que a todo el mundo le gusta, pero ahí es donde viene el tema precisamente de esto del design thinking, que es ya un tema de ir a buscar detalles de manera personalizada, bueno, no personalizada, pero sí de manera, digamos, de un segmento de mercado o entender mejor al cliente desde la empatía, bueno, desde una serie de análisis de necesidades que más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar es acerca del enfoque proyectual del diseño y vamos a dar la definición de diseño. Entonces, como el diseño como tal, yo lo puedo definir de dos maneras. La primera como una actividad proyectual, ¿sí? Entonces, como una actividad proyectual, que era lo que decía el compañero ahorita, que es una serie de acciones que están ordenadas y están orientadas para la resolución de un problema en algún campo.
independientemente de cuál sea la disciplina en la que usted esté, en el caso de ustedes que están estudiando, se están formando como ingenieros, por ejemplo, si yo estoy estudiando ingeniería industrial, pues entonces los problemas o el tipo de problemas que necesitaría resolver, pues tendrían que ver con optimizar la producción de una empresa, ¿sí? Que produce, valga la redundancia, productos de consumo masivo. Si soy, por ejemplo, ingeniero mecatrónico, entonces el tipo de problemas que yo necesitaría solucionar, pues problemas precisamente de robótica o de cosas pues que impliquen esos mecanismos y que esos mecanismos de pronto puedan ser controlados a través de la electrónica. Y así sucesivamente, el del que estudia ingeniería mecánica, entonces serían problemas mecánicos y todo ese tipo de cosas. Lo importante allí es que como ingenieros necesitamos una base sólida de conocimiento en algunas técnicas científicas para poder, partiendo de ese conocimiento, pues elaborar una metodología de diseño que me permita, o aplicar más bien una metodología de diseño que me permita llegar a una solución satisfactoria dependiendo del tipo de usuario que yo esté analizando. Entonces esta es la serie de acciones ordenadas orientadas a la resolución de un problema en algún campo. Pero también el diseño puede verse como un resultado, el resultado precisamente de esa actividad proyectual, ¿sí? De esa serie de pasos encaminados. Entonces, cuando yo cumplo todos los pasos hacia los cuales pues estoy encaminando mi solución, al final a qué voy a llegar, a una solución conocida como mi diseño, ¿sí? Entonces, el diseño como resultado es el producto que resuelve el problema y que surge de ese proceso de diseño como actividad proyectual. En ese sentido, cuando uno habla de diseño o habla de diseñar, pues encuentra que hay una relación directa entre esas dos palabras. Y esa relación directa está basada en que diseño es, digamos, es el resultado de la actividad de diseñar. Entonces, diseñar se refiere a qué? Al proceso de creación y desarrollo para producir algo nuevo. Entonces, les contaba yo ahorita en la introducción previa que uno a través de esta metodología proyectual pues puede producir algo nuevo. ¿Qué son esas cosas que puede producir? Un objeto, un proceso, un servicio, puede producir conocimiento, por ejemplo, si es una metodología de investigación, o de pronto un entorno, o puede generar, digamos, algunos impactos precisamente en ese entorno, en ese contexto. Entonces, de eso se trata la actividad proyectual del diseño. Entonces, bien, lo que nos dice, digamos, la teoría del enfoque proyectual del diseño es que la metodología de esa actividad proyectual debería pasar por esta serie de pasos. Si yo tengo un problema, ¿sí? Pues ese problema obviamente yo lo debo, o sea, yo tengo que empezar a trabajarlo pasando por estos 6 pasos que ustedes ven acá para poder llegar al diseño como resultado de esa actividad proyectual, es decir, a lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, cuando yo tengo un problema y yo como una persona que aplica metodología proyectual de diseño, lo primero que yo debo hacer es observar el medio y los factores culturales. Entonces, ¿para qué me sirve observar el medio y los factores culturales? Pues para poder entender el contexto en el cual se está desarrollando el problema, ¿sí? Porque ahí hay muchas variables que pueden implicar diferentes cambios a la hora de establecer, por ejemplo, los atributos que puede tener una solución que va a interactuar al final con un determinado usuario. Entonces, de aquí puede uno, a través de estos procesos de observación, uno puede establecer cómo el medio y cómo los factores culturales influyen en la solución que yo esté generando. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, sería inútil montar digamos, una cadena de hamburguesas de carne de res en un entorno como la India. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la India, la vaca es un animal sagrado. Entonces, en el momento en que usted llegue a montar una cadena, por ejemplo, de McDonald's con carne de res, pues ahí se va a quebrar facilito porque nadie va a ir a comprarla, ¿sí? Entonces, esa característica de simplemente observar el medio y esos factores culturales que están influyendo puede definir si la gente va a consumir o no va a consumir un producto, o de pronto, desde el punto de vista del desarrollo de productos nuevos, pues puede ser un factor que influya en la innovación de un producto. Por ejemplo, si McDonald's va a colocar una cadena de comidas rápidas en la India,
pues probablemente no lo vaya a hacer con los productos tradicionales, sino que tenga que investigar para innovar en los productos. Entonces, qué sé yo, saque una hamburguesa vegana o otro tipo de esas cosas así. Así. Alguien iba a, perdón un momentico, yo saco el chat, que alguien me escribió por ahí. Mauricio dice por acá que hay varios tipos de soluciones, provisional, definitiva y puramente comercial. Sí, eso depende obviamente digamos, del enfoque que uno le quiera dar para la solución del problema, ¿sí? Y dependiendo pues de obviamente el logro o lo que quiera alcanzar la empresa. Eso lo vamos a ver también en otra presentación por ahí. Bueno, el segundo paso que hay que hacer es analizar las necesidades y los comportamientos. Entonces, primero, pues aquí en este caso del análisis, después de que yo observo estos factores culturales y el medio, yo empiezo a analizar esa información y empiezo a detectar las necesidades y los comportamientos de la gente. Cuando nosotros hablamos de una necesidad, realmente estamos hablando eh, de una problemática, ¿sí? ¿Qué es una necesidad como definición? Un problema que no tiene, que no se ha podido resolver. Y en ese caso, pues, si nos vamos de pronto a una definición mucho más a fondo, vamos a poder encontrar que muchísimos autores, inclusive nosotros vamos a tratar de seguir la ideología de algunos de ellos, vamos a encontrar que las necesidades tienen un esquema, es decir, las necesidades son de varios tipos, ¿sí? Hay unas necesidades básicas, otras que de pronto son de realización del ser, bueno, en fin. Entonces, lo importante es analizar esas necesidades y comportamientos porque eso son las bases que nos van a permitir poder conocer cómo interactúan las personas o los usuarios con esos determinados productos, que obviamente les funciona y no les funciona dentro de los productos que ya están y que están tratando de solucionar esas necesidades que se tienen. Y adicionalmente, poder entender a esa persona no como simplemente como desde el aspecto comercial, es decir, como este es mi cliente y este es el que yo le quiero vender, no. Yo también entender sus necesidades implica que yo puedo empatizar con él y empezar como empresa a establecer relaciones comerciales o relaciones, digamos, de fidelización del cliente. ¿Qué implica la fidelización del cliente? Por ejemplo, que constantemente cuando él vaya a comprar un nuevo producto, siempre me compre a mí, porque sabe que mi calidad es buena, porque sabe que es el producto que le sirve, etcétera, etcétera. Ustedes me dirán, bueno, pero esto ¿por qué tan raro? Eso existe desde hace muchísimo tiempo y es lo que ha llevado a que los procesos de diseño precisamente se vuelvan enfocados la innovación se vuelva enfocada precisamente a a establecer este tipo de relaciones con los clientes. Le pongo un ejemplo. Cada vez que Apple saca un teléfono celular, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita en 2 meses creo que es que ellos hacen el lanzamiento, van a lanzar el iPhone 12 y próximamente en ventas, es decir, en las tiendas lo van a encontrar, por ejemplo, un mes después. Cuando va a generarse la venta ya, o sea, abrir las tiendas al público para que puedan conseguir el iPhone 12, usted el día anterior que ve en las noticias que mucha gente está haciendo fila desde la madrugada anterior, inclusive hasta con carpas y todo eso. ¿Para qué? Para ser los primeros que adquieran el primer celular. O cuando salen los dispositivos, entonces, no, es que yo necesito tener el último que hay, no sé qué. O cuando usted compra un shampoo y le parece bueno, usted se casa con ese shampoo y sigue comprando el mismo shampoo. Entonces, ese tipo de cosas son las que generan esa fidelización. En el caso de las mujeres, ay, me compré un jean y me horma súper bacano, esta marca me horma súper bacano, y siempre siguen comprando la misma marca de jeans, precisamente porque tienen esa característica. Entonces encuentran ese clic allí. Eso es lo que me permite este proceso de observación y análisis. Eso que está allí en color rojo se supone que es una etapa o una fase de investigación de la metodología proyectual. Es decir, de allí voy a tomar las bases para empezar a proponer ideas. Entonces, aquí viene la segunda etapa, que es la etapa donde uno propone las ideas. Eso es una etapa donde uno aplica la creatividad como método de creación, ¿sí? De innovación. Entonces, después de que uno tiene el análisis acá, planea sobre esas necesidades que identificó acá.
Entonces empieza a pensar, a tratar de pensar en soluciones y luego aquí proyecta esas soluciones evaluando cuál es la más viable. Viabilidad en términos económicos, viabilidad en términos de, por ejemplo, de materiales, de tecnología, de capacidad de producción. Bueno, hay un montón de cosas que vamos a analizar allí a lo largo del semestre que nos van a permitir evaluar la viabilidad de esas diferentes alternativas. Y una vez ya planeé y tengo proyectada aquí la solución que yo creo que es la más adecuada para resolver estas necesidades que encontré aquí a través de los procesos de observación, entonces viene una tercera fase que implica la ejecución de esa alternativa. Es decir, bueno, vamos a planear, vamos a producir esto, la idea es buena, está, bien, está basada, digamos, en una investigación adecuada, vamos a empezar a ejecutar con los recursos que nosotros tenemos, recursos de personal, recursos de maquinaria, recursos, por ejemplo, económicos, recursos de tiempo, bueno, todo ese tipo de cosas. Después de que se hace como esa planeación, entonces lo que se hace es construir con los materiales y los procesos fabriles que tiene mi empresa y finalmente, entonces ahí solamente llego al resultado de mi diseño. Bien, entonces mire que no es simplemente, como decía el compañero ahorita, pasar del problema directamente a la solución, sino que hay que generar una serie de pasos. Entendiendo este esquema, entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que uno normalmente lo que hace es, cuando tiene un problema, ejecutar esta serie de pasos? Hay diferentes maneras de comprobarlo. Entonces, por ejemplo, voy a poner una problemática y ustedes van a pensar de acuerdo a esa problemática o a ese esquema que yo les doy, de qué manera le pueden encontrar una solución. Supongan que una empresa los contrata a ustedes y les dicen, muchachos, este grupo de ingeniería, su grupo de ingeniería, quiero que me diseñen un objeto para sentarse. Entonces piénsenlo ustedes ahí. Voy a dar unos segunditos allí para que lo estén pensando y cada uno piense en que, o sea, imagínese de acuerdo a eso, a esa problemática, cómo respondería usted. Listo, ¿alguien quiere compartirnos qué pensó? O sea, ¿cuál objeto diseñó? ¿Qué objeto para sentarse diseñaron? Bueno, vamos a... Sí, Pues lo Kilian. primero que uno piensa, profe, es en una silla, ¿no? Una silla, listo. ¿Qué características, por ejemplo, tiene esa silla, Didier? No sé, o sea, pensando O sea, ¿usted yendo la un poco piensa más como al una tema silla laboral, convencional que tiene cuatro patas, el espaldar y la parte de sentarse, o cómo es? o sea, esa es lo que se imagina uno inmediatamente cuando se habla de diseñar Un un objeto objeto para para sentarse. Ajá. No, y está bien. No, no, no. O sea, no estoy diciendo que esté bien y mal, porque por supuesto, para los gustos, los colores. Listo. Está bien la intervención, Didier. ¿Alguien más? Y A hay que ver. mirar ahí la necesidad o la necesidad que hay que suplir con ese objeto para sentarse, ¿no? Ujú, exactamente. Listo. A ver, Carolina Delgado, ¿qué diseñaste? Pues para sentarse un banquito, Listo, un un banquito. banco, Ok, está bien. A ver, Betsy, ¿qué opina por ahí? ¿Qué diseñó? como la forma de un banco, pero con un espaldar suave para que sea más cómodo para las personas. Ok, listo. Una última intervención por ahí, digamos, de Leonardo. ¿Está por ahí o no? Bueno, no está. Lo cogí en la cocina. Bueno, otra intervención entonces de Sheila. ¿Qué diseñó Sheila? ¿Aló? ¿Ya? Sí, ¿qué ¿Me diseñaste tú? escuchan?
Como un objeto para sentarse. ¿Qué Pues diseñaste? diseñé como una silla de escritorio, ¿Una silla qué? como de escritorio, Ah, ok, una silla de escritorio. pero Listo. más como confortable, más confortable. Ok, vale, listo. Camilo y luego Sebastián, para terminar ahí la ronda de preguntas. Camilo. Pues, profe, yo había pensado también en la de la compañera anterior, una silla como de escritorio que fuera un poco más cómoda como para la espalda, que se pudiera mover más fácilmente, Ok, o sea, que tuviera más comodidad. válido, válido, listo. Sebastián. Bueno, pues obviamente cuando uno piensa pues algo para sentarse, pues uno se imagina una silla, pero pues haciendo pues, de acuerdo a lo que usted explicó antes sobre la fase de investigación y eso, había que mirar para qué se va a necesitar ese artefacto para sentarse. Si es por una oficina, pues debe tener en una cierta comodidad y cierta postura para poder trabajar en la oficina. Si es para un comedor, pues que esté de acuerdo al tamaño del comedor para poder aportar cierta postura. Y pues ahí sí pasa una fase de ideas y de acuerdo a esas necesidades, poder plantear el artefacto que se vaya a diseñar y luego en la fase de ejecución, pues empezar a, a producirlo. Listo, excelente lo que me acaba de decir porque precisamente es el punto por el cual yo les acaba, o sea, este ejercicio normalmente yo lo pongo y lo que uno, las respuestas que uno normalmente obtiene de los estudiantes es, no, yo diseñé un banquito, no, yo diseñé una silla soleadora, no, yo diseñé una silla rígida con 4 patas, no sé qué, no, yo diseñé una que vuela, no, yo diseñé, sí, todo eso está muy bien, pero mire que a lo que nosotros estamos acostumbrados es que cuando tenemos un problema, inmediatamente estamos buscando una solución, estamos buscando el diseño y la respuesta a esa problemática. Lo primero que se nos ocurre es lo que vamos a generar. Pero como dice Sebastián, el tema es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque realmente si a mí una empresa me dice, necesito que diseñe un objeto para sentarse, pues yo tendría que indagar primero y pasar por cada uno de estos pasos para poder entender cuál es la problemática, dónde está surgiendo esa problemática, cuál es el contexto de uso que va a tener esa silla y todos los detalles pues, relacionados con los procesos de observación, de análisis, de planeación, de proyección, de ejecución y construcción. Entonces, por ejemplo, allí un adecuado, digamos, la adecuada, digamos, la adecuada ejecución de esta dinámica del diseño sería si yo tengo como problema o como contexto diseñar un objeto para sentarse y pues de alguna manera también por eso lo generalicé, ¿sí? Porque una cosa diferente es cuando uno tiene el paradigma en la cabeza, ¿no? No es lo mismo que le digan a usted, diseñe una silla que diseñe un objeto para sentarse, porque en el momento en que le dan la generalidad de diseñar el objeto para sentarse, pues un objeto para sentarse puede ser cualquier cosa, puede ser una canasta de cerveza, puede ser el mismo piso, ¿sí? Una mesa puede servir como objeto para sentarme, un ladrillo puede servir, pero entonces, ¿qué es lo que define esas características o atributos de ese objeto? Pues precisamente este proceso de investigación, este proceso creativo y este proceso de ejecución. Entonces, en ese sentido, lo correcto habría sido que cuando yo les preguntara a ustedes, digamos, en un sentido normal, donde sepamos identificar y trabajar con esto, no ir del problema directamente a la solución, sino haber pasado por todo eso. Entonces, lo correcto hubiera sido, listo, yo soy capaz de entrarle al proyecto, pero necesito saber varias cosas sobre el proyecto. Por ejemplo, ¿quién se va a sentar ahí? Porque no es lo mismo que se siente un niño, a que se siente un adulto mayor, a que se siente una persona joven. Adicionalmente, ¿cuántas horas se va a sentar esa persona ahí? Porque no es lo mismo diseñar una silla de trabajo que una silla, por ejemplo, para un restaurante de comida ejecutiva, ¿sí? De almuerzos ejecutivos. Saben que por ejemplo, los almuerzos ejecutivos o los restaurantes de almuerzos ejecutivos ganan es por volumen de ventas. Es decir, tienen que vender, por ejemplo, 200, 300, 500 almuerzos diarios. Yo con una silla puedo tener como objetivo que la silla sea tan incómoda que cuando la persona acabe de almorzar tenga ganas de pararse. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese puesto sea ocupado por otra persona, luego cuando termine esa persona se pare otra vez y sea ocupado por otra persona y así sucesivamente. Entonces mire cómo con un objeto yo puedo entrar a afectar también un entorno, cómo con un objeto que es pensado desde la necesidad puedo generar precisamente que se cumpla ese objetivo de la resolución del problema.
Entonces mire que allí hay diversos factores, diversas variables que influyen dentro de la metodología que me van a llevar desde un problema a generar una adecuada solución, o por lo menos una solución que sí esté respondiendo a esa problemática. Entonces, en eso consiste la metodología proyectual de diseño, y eso es lo que vamos a aprender. Cómo empezar a resolver problemas desde el seguimiento de estos pasos, de estas grandes macroetapas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comparar ahora todo esto que hemos hablado con la ingeniería, ¿sí? Porque siempre hay una concepción errada dentro de precisamente esa definición del diseño que estábamos hablando ahorita, recién inicié, y es, listo, si usted como diseñador, o sea, como persona que implementa la metodología proyectual de diseño, entonces implica que únicamente los diseñadores son los que aplican esa metodología, ¿sí? Porque como yo soy diseñador, entonces mi disciplina tiene el diseño, ¿sí? Diseño de interiores o diseño diseño gráfico, diseño industrial, o bueno, cualquier tipo de diseño. Entonces, como mi carrera o mi disciplina tiene el diseño, entonces quiere decir que el diseño es exclusivo solamente de las carreras que tienen diseño. ¿Ustedes qué creen al respecto? ¿Que sí o no? Camilo, ¿qué cree? Profe, yo pienso, según también viendo la imagen en la diapositiva, de que no solo es importante el diseño, sino que también se requiere la técnica que tiene como tal el fundamento de la ingeniería, ¿cierto? Ajá. Porque, por ejemplo, si nosotros fuéramos a definir la ingeniería, ¿por qué es importante en el diseño de productos? ¿Qué creen ustedes? Otro por allí. Ah, sí, Camilo, dígame. Pues yo creería que es importante porque también dependiendo de las cualidades que se estén buscando en cuanto a rendimiento y todo este cuento, también se tiene que hacer unas modificaciones en diseño. Exactamente. Entonces, mire que usted está diciendo una cosa o se está refiriendo a algo bien importante, y es que es la técnica, ¿sí? ¿Qué tiene el ingeniero? El ingeniero conoce las técnicas, ¿sí? O tiene el conocimiento científico que se va a aplicar. Entonces, mire la definición de ingeniería que hay allí. Ingeniería, conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas que se dedica a la resolución u optimización de los problemas que afectan directamente a la humanidad. Entonces, palabras más, palabras menos. ¿Qué hace un ingeniero? Resolver problemas, pero resolver problemas no de cualquier forma, sino a través de las técnicas y el conocimiento científico que tiene. Entonces, por eso, por ejemplo, ustedes ven tanto número. Ustedes desde primer semestre creo que hasta séptimo semestre están viendo matemáticas en una variable, en dos variables, física, están viendo, bueno, termodinámica para los que están estudiando mecánica, matemática financiera para de pronto los que están viendo, o estadística para los que están viendo, perdón, los que están estudiando ingeniería industrial. Bueno, es decir, un montón de cosas que son conocimiento. Uno dice, bueno, pero la matemática allí, que por ejemplo, a mí, yo les digo, yo también dentro de mi carrera vi matemática. A mí el trinomio cuadrado perfecto no me ha servido pues en este momento para resolver algún problema de la vida cotidiana de mi trabajo. Pues entre comillas dice uno eso, pero realmente sí. ¿Por qué? Porque es que las matemáticas, por ejemplo, en ese sentido, son disciplinas que nos están llevando a que tengamos una mejor capacidad de razonamiento, una capacidad más rápida de razonamiento. El hecho de tener problemas matemáticos o de resolver problemas matemáticos implica que usted se está educando o se está entrenando para resolver problemas. ¿Y qué es lo que hace un ingeniero? Resolver problemas. Entonces, por eso es que hay esa carga, digamos, de números y de todo ese montón de técnicas científicas para que ustedes puedan tener ese conocimiento y, por supuesto, ponerlo en práctica en la resolución de problemas que están orientados, digamos, ya al apellido de su disciplina. Entonces, si es mecánico, entonces problemas mecánicos. Si es ingeniero industrial, entonces problemas de la industria. Si es ingeniero mecatrónico, entonces problemas de robótica, de todo este tipo de cosas. Si es ingeniero biomédico, entonces todos los problemas que tienen que ver con la parte biomédica, ¿sí? Del cuerpo humano. Entonces mire que la ingeniería uno ve que
o más bien, uno ve que el diseño no es exclusivo de estas disciplinas que implican o que tienen en su nombre la palabra diseño. Realmente todo el mundo puede diseñar, ¿sí? Todo el mundo es capaz de diseñar siempre y cuando pueda llegar a servir, a ejecutar, perdón, esa metodología proyectual de diseño de una manera adecuada para llegar a un diseño o a un resultado satisfactorio a ese problema que afecta directamente a la humanidad. Entonces, aquí hay un análisis, ¿sí? ¿Cuál de las dos disciplinas es más importante, el diseño o la ingeniería? Entonces, cuando uno se pone a investigar como eso, de cuál de las dos es más importante, pues uno dice que más bien no es que una sea más importante que la otra, sino que más bien las dos son complementarias. ¿Por qué? Porque si yo sé diseñar, sé aplicar adecuadamente esta metodología proyectual que me va a permitir de una manera mejor pensada y analizando las necesidades de una persona y analizando el público y todo este tipo de cosas, responder con un producto, pero también necesito de la ingeniería y de esa técnica científica aplicada. ¿Para qué? Para poder llevar ese producto a la realidad. Entonces mire que un ingeniero que no sepa diseñar, pues es una persona que simplemente ejecuta, pero una persona que diseñe y que no sepa la técnica científica aplicada como lo hacen los ingenieros, pues simplemente es una persona que tiene muy buenas ideas. Si usted tiene muy buenas ideas, las lleva a cabo a través de los procesos de la metodología proyectual de diseño y adicionalmente sabe cómo producirlas, va a llegar a productos o proyectos exitosos, es decir, proyectos que responden de una manera acertada a la problemática que se está planteando. Entonces, bueno, aquí entran, por ejemplo, disciplinas como el diseño industrial. Entonces, el diseño industrial es como una especie de puente. ¿Por qué? Porque todos estos procesos, por ejemplo, que veíamos ahorita de los procesos de observación, de análisis, de planear y proyectar, bueno, digamos, la grafiquita esta que tenía el cerebro en el centro, no son procesos que hacen única y exclusivamente los ingenieros, ¿sí? Por ejemplo, los procesos de observación y la detección de necesidades, normalmente en una empresa los hacen los equipos de mercadeo. Ustedes saben ¿qué hacen los equipos de mercadeo? Detectar necesidades. Y sobre esas necesidades empiezan a planear cuáles son las posibles características que puede tener un producto. Entonces, ¿qué hace el diseñador industrial? El diseñador industrial trabaja en la industria para tomar esas ideas que, por ejemplo, tiene el equipo de mercadeo o traducir, digamos, toda esta información que tiene el equipo de mercadeo de esos estudios de mercado que hizo segmentados y le va a permitir crear y desarrollar esas ideas para llevarlas como conceptos y especificaciones a la industria. Es decir, es el puente del diseñador industrial o la disciplina del diseño industrial, es como el puente entre un equipo de mercadeo y el equipo de ingeniería, porque ellos traducen, o nosotros más bien traducimos todo lo que tiene que ver con la investigación de mercado, llevarlo a una idea, trabajando por supuesto de la mano con los ingenieros, para saber también cómo producir esa idea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se genera, o sea, ahí es donde está la aplicación del tema del design thinking. Entonces, por supuesto, nosotros no queremos que ustedes se vuelvan diseñadores industriales, porque para eso están estudiando ingeniería. Entonces, ¿qué necesitamos en este curso en particular? Incentivar en ustedes precisamente la parte de gestionar los procesos de resolución de problemas que ustedes todos los días van a tener a través de la metodología proyectual para que sean cada vez más innovadores o para que sean soluciones cada vez más innovadoras y que le den al clavo. Entonces, bueno, vamos resumiendo aquí esta parte. El diseño definido como actividad proyectual, entonces lo podríamos enmarcar en tres grandes fases. ¿Listo? Tenemos la fase analítica. Si ustedes ven el color rojito acá, la fase analítica es como la que se enmarca en esos procesos de observación y de análisis, ¿sí? Que estaban ahorita en la presentación de color rojo, el punto 1 y 2.
Después de que yo tengo mi investigación, entonces llego a un tema que se llama la definición del problema, y cuando yo tengo esa definición del problema, entonces entro a la fase creativa. ¿La fase creativa en qué consiste? En que a través de la metodología, a través de diferentes métodos creativos o metodologías creativas, por ejemplo, la lluvia de ideas es una metodología creativa que se puede utilizar. Hay muchísimas y vamos a ver algunas más adelante. A través de unos métodos como esos puedo empezar a planear y proyectar, ¿sí? Que son los otros dos puntos, 3 y 4, que están en color amarillo. Entonces, esa es la fase creativa, y después de que ya proyecté esa solución y encontré la viabilidad, entonces empiezo a evaluar, construir, pues para ya generar o para ya ejecutar el proyecto. Por eso se llama fase ejecutiva, porque esta fase es la que me permite llevar a la producción el proyecto y que este proyecto sea comercializado, bueno, todo lo demás. Entonces, el diseño concebido como proyecto que da solución a las necesidades se evalúa en términos de eficacia, de rendimientos y de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas o las personas, por ejemplo, los estudios de diseño, las personas que están encargadas de resolver problemas, si aplican la metodología proyectual de diseño como se ve acá, es decir, una fase de análisis, aplican una fase de creatividad y luego ejecutan ese proyecto, van a poder responder ante las necesidades del mercado de manera eficaz y eficiente, obteniendo buenos resultados. Siendo que eficaz y eficiente son dos palabras que son completamente diferentes. Se relacionan entre sí, pero son completamente diferentes. Por ejemplo, ¿quién me da la definición de eficaz? ¿Qué es eficaz? ¿O qué es eficacia? Bueno, vamos a sacar a dedo acá. César, ¿qué cree usted que es César Ramírez? ¿Qué cree usted que es eficacia? Eh, Como que un producto cumpla con lo que se pide de una manera específica, o sea, que cumpla con lo que se pide. O sea, que un producto alcance el objetivo para el cual fue creado. Sí, señor, y que lo haga de la forma más rápida y mejor. Listo. Bueno, vamos hasta allí, hasta lo primero que tenía. Mauricio, Creo que la eficacia es como el nivel de satisfacción que genera el producto frente al consumidor. pero el nivel de eficacia alto, porque si es un nivel de eficacia bajo, perdón, de satisfacción alto, porque si es un nivel de satisfacción bajo no sería eficaz, ¿no? Sí, señor, por eso, Listo. o sea, depende como el nivel de satisfacción. Si es Ok, una satisfacción alta, entonces el producto es eficaz. Si no tiene una satisfacción alta frente al cliente, entonces como tal no es eficaz. correcto, exactamente. Entonces, bueno, también mire que es algo que está relacionado con lo que decía el otro compañero ahorita, que está relacionándose con el objetivo para el cual fue creado ese producto. Entonces, bueno, bien por ese lado. Y cuando hablamos de eficiencia, ¿de qué estamos hablando? Mauricio, La eficiencia es como la capacidad de dar solución al problema. Si la capacidad de dar solución al problema es alta, pues su eficiencia fue óptima. Y si no tiene un nivel de eficiencia óptimo, pues no va a dar una solución como se esperaba frente a un problema. listo. Bueno, ahí digamos que pusiste eficiencia en términos de eficacia, pero está bien. Digamos que relacionaste las dos cosas, pero está bien. Camilo, Profe, yo diría que eficiencia sería para mí como tal que optimice los recursos que utiliza para realizar el trabajo para el cual fue creado. pero los recursos, ¿cuáles recursos? ¿Cualquiera o qué tipo de recursos? Pues es que la verdad, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como, a ver, en términos de industria, digamos que combustible o cosas tipo de ese tipo, ¿me doy a entender? Sí, 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 listo. Bueno, entonces les aclaro el panorama. Bueno, cuando nosotros hablamos de eficacia y de eficiencia, estamos hablando de dos términos que están relacionados con la intervención pues, que hizo el anterior compañero. Pero para que tengamos claro qué es, cuando yo hablo de eficacia, estoy hablando en términos del objetivo, como lo definió ahorita César, creo que fue el que dio la definición. En términos de objetivo, es decir, si un producto alcanza el objetivo esperado desde términos de la satisfacción del cliente,
ponerle pues lo que dijo el otro compañero allí, es un producto eficaz. Pero cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la optimización de recursos, como decía, bueno, no me acuerdo quién fue el último que habló, pero como la optimización de recursos está relacionando, pero no de cualquier recurso, sino que del recurso tiempo. ¿Sí? O sea, yo soy eficaz cuando, yo soy eficiente, perdón, cuando en poco tiempo logro hacer una tarea. Yo soy eficaz cuando doy en el blanco, o sea, cuando cumple el objetivo. Entonces, en ese sentido, hay unas empresas que pueden ser eficaces, pero no eficientes. ¿A qué me refiero? Una empresa puede producir productos muy buenos, pero puede demorarse muchísimo en producirlos. Y eso la puede afectar comercialmente porque ustedes saben que la guerra hoy en día de los productos es, yo saco uno y mi competencia a los 6 meses está sacando otro y yo a los 6 meses estoy sacando otro y así, ¿sí? La competencia ahorita es muy brava. Entonces, yo puedo ser eficaz, ¿sí? Y la gente me puede estar esperando un resto de tiempo, pero tanto tiempo me está esperando que se demoran y dicen, no, yo no voy a esperar que salga este, sino que compro otro. Entonces ahí perdí la labor comercial. Y cuando hablamos de eficiencia, entonces puedo hacer las cosas rápidas, pero las hago mal. Entonces yo puedo sacar constantemente productos al mercado, pero esos productos probablemente no cumplan los objetivos. Estoy siendo eficiente, pero no eficaz. Lo ideal en las empresas sería tener las dos cosas y que las dos cosas estén trabajando. Es decir, que yo tenga eficacia y eficiencia y que cumpla con el objetivo del producto, pero además lo haga rápido. Eso es lo que demanda el mercado. ¿Por qué? Por el tema de la competencia que les hablaba ahorita. Si usted no me cree, mire lo que es la competencia en los celulares. ¿Cada cuánto sacan un celular nuevo? Digamos, Apple todos los años está sacando celulares nuevos. ¿Sí? Ellos más o menos por el mes de septiembre empiezan los lanzamientos. Entonces, este mes de septiembre está el iPhone 12. El año que viene, en el mes de septiembre, sacan el iPhone 13. El año siguiente sacan el iPhone 14 o yo no sé cómo lo van a llamar. Pero siempre están estableciendo novedades sobre un teléfono. Que uno dice, pero es que es el mismo teléfono que hace lo mismo, sino que hace las cosas mejor que el antecesor. O de pronto tiene una tecnología nueva, por ejemplo, un reconocimiento facial que permite tal cosa. No sé qué. Listo. Eso ya es harina de otro costal, porque son cosas que están relacionadas ya con el factor de innovación. Hay diferentes factores de innovación, eso también lo vamos a ver más adelante, que responden a ese tipo de cosas. Lo importante es que la innovación la están llevando a cabo en un proceso constante y que es un proceso que es muy eficiente, porque conforme Apple saca su teléfono, a los 6 meses ve uno que Samsung o Huawei o Xiaomi sacan un teléfono que es mucho mejor que el de Apple a los 3 meses. A los otros 3 meses entonces llega Huawei y saca uno mejor que los otros dos que habían. A los otros 3 meses saca... Entonces esta guerra se vuelve en un tema que si yo no soy eficiente y eficaz con mis productos, pues mi tendencia es a desaparecer. Miren nomás qué sucedió, por ejemplo, en ese mismo esquema de la telefonía celular con Nokia y con BlackBerry. BlackBerry pasó de ser el teléfono o el dispositivo móvil, digamos, más deseado, ahorita el que nadie tiene. ¿Sí? Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque se quedaron en el camino en términos de la innovación eficiente y eficaz. Entonces, bueno, todo este proceso, por cierto, incluye pues una etapa, en la etapa de creatividad, que pues la creatividad es una herramienta con la que cuenta el ser humano para poder tomar esa información, saberla interpretar y poder llegar a una solución, lo que hablamos ahorita, eficaz. Entonces, como acto de creación, ya vamos al acto intuitivo de diseñar creatividad o innovación si lo que se diseñó no existía o el diseño mejoró en algún aspecto con una modificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la innovación puede ser de dos tipos. Puede ser una innovación radical si yo estoy creando algo nuevo que no era conocido, una tecnología nueva, o en su defecto puedo crear algo sobre lo que ya estaba creado y en ese caso lo entendemos como innovación incremental. ¿Listo? Entonces, este es el proceso de la creatividad. La creatividad lo que hace es convertir objetos, conceptos y problemas en ideas, invenciones o innovación.
Y por ahí Thomas Alva Edison, que me imagino que ustedes saben quién es, eh, decía esta frasecita. Thomas Alva Edison, entre muchas otras cosas, fue el inventor de la bombilla eléctrica. Entonces decía por ahí, la innovación, perdón, consiste en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. ¿A qué se refiere él con esa frase? Cuando él habla que la innovación consiste en un 1% de inspiración, le está dando también la importancia a la creatividad. ¿Sí? O sea, un 1% de inspiración significa, yo puedo tener una muy buena idea, una idea genial, pero cuando habla del 99% de transpiración está diciendo, bueno, ¿y cuál es el problema que tenemos? Llevarla a cabo. Entonces, bueno, ahí está esa frase. Bueno, por acá me dice Mauricio que la innovación solo vale el 1% porque le robó las ideas a Tesla. Sí, pues ese es como el chisme que hay alrededor de eso, pero sí, obviamente Nikola Tesla también pues fue una persona, un gran científico y seguramente aplicaba muchas de estas metodologías que vamos a ver a la hora de pensar o replantearse o reflexionar sobre las tecnologías y las cosas que inventó. Lo importante es esto, es que tengamos claro que la idea no es nada si yo no la puedo llevar a cabo, ¿listo? Y precisamente el trabajo duro está en cómo llevar esa idea a cabo. Bueno, una manera de ver esta actividad proyectual de diseño es a través de este gráfico. ¿Sí? Esto es una buena manera y sencilla de entenderla. Este gráfico plantea cómo el diseño se convirtió en la actividad proyectual donde el objeto es pensado, planeado y producido para las masas. Entonces, uno lo puede ver en dos fases. La fase de definición y la fase del diseño. Esto que ustedes ven aquí, esta lineecita roja, bueno, esta flecha roja es una línea de tiempo, ¿listo? Y este gráfico lo que me está diciendo es que estos dos rombos de aquí lo que están representando son las diferentes etapas que hay en la metodología proyectual de diseño y que esas etapas tienen un comportamiento convergente y divergente. Entendiendo convergencia como, esos son conceptos físicos de cuando uno ve óptica, ¿no? ¿Qué es la convergencia? Pues que usted tiene un lente y que cuando pasa un rayo de luz a través de ese lente como una especie de lupa, se convergen los rayos en un solo punto, que es lo que normalmente usted hace, digamos, con las lupas que se pone a quemar papelitos con la luz del sol y todo eso. Eso es convergencia. Divergencia obviamente es lo contrario a la convergencia. Es decir, yo utilizo también en un lente, pero en el lugar de poner los rayos solares en un punto, lo que hago es expandirlos, abrirlos. O por ejemplo lo que hacen los reflectores buscando iluminar. Entonces, aquí ¿qué es lo que sucede? Bueno, en esta parte de acá, cuando yo arranco a analizar la problemática, entonces entro en el punto convergente que conozco, digamos, el contexto. ¿Sí? Es decir, me pone la problemática, como lo que yo les decía ahorita. Diseño un objeto para sentarse. Bien, eso es una premisa básica. Pero entonces ese diseño de un objeto para sentarse implica que yo tengo que investigar. Entonces cuando empiezo a investigar, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a tratar de enriquecerme a través de ese proceso de observación y ese proceso de análisis y me muevo a esta etapa de acá, que es una etapa divergente, donde tengo muchísimas alternativas en la investigación, es decir, tengo muchas ramas por donde meterme, porque necesito investigar sobre el contexto, necesito investigar sobre los tipos diferentes de usuarios que hay, cuántos como ese usuario existen, por ejemplo, en qué diferentes contextos puede funcionar el mismo producto, por ejemplo, qué soluciones hay actualmente en el mercado que me permiten tomar como base o como tecnología para desarrollar mi producto. Entonces, mire que aquí hay una serie de investigación o exploración del problema, es decir, en términos de análisis, cuáles son los impactos que yo quiero generar con el análisis de esa problemática. Entonces, estoy aquí en esta etapa. Después de que yo tengo toda esa exploración del problema, pues yo no me puedo quedar investigando todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Partiendo de allí, entonces entro a la etapa de la definición del problema, que es una etapa convergente. Entonces me muevo a este punto 2.
En la definición del problema es sintetizar qué prácticas voy a adoptar. Cuando yo hablo de la definición del problema, lo que estoy haciendo es conocer todos los detalles del problema. Y por conocer todos los detalles del problema, sé qué es lo que me está dentro del contexto generando la problemática. Entonces, como ya conozco esos detalles, se vuelve algo muy sintetizado, porque no voy a trabajar con todo lo que tenía, sino que más bien todo lo que yo investigué me sirvió para poder conocer ese punto definitivo o ese punto que me está definiendo esa problemática. Después de que yo tengo el problema definido y ya sé qué es lo que tengo que atacar, entonces vuelve otra vez un punto divergente, que es la etapa 3, donde está la generación de las alternativas. Es decir, como ya sé cuál es mi problema, voy a empezar a dar ideas que pueden dar solución a ese problema. Pero también hay por ahí el dicho de que un único problema no tiene una única solución, ¿sí? Sino que yo puedo, con un problema que conozco, dar diferentes soluciones o analizar diferentes soluciones. Entonces, ¿qué hago allí? Empiezo a analizar un montón de soluciones. Bueno, puede ser por acá, o puede ser por acá, o con este material, o con este presupuesto, o con este conocimiento, o voy a aplicar tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con el tema del COVID. Ustedes ven que el COVID es uno solo, pero Rusia tiene su vacuna, Inglaterra tiene su vacuna, en Estados Unidos están también investigando otra vacuna, es decir, mire que tienen diferentes soluciones o tratamientos para una sola cosa. Entonces, son diferentes alternativas. Entonces, por eso el panorama se vuelve divergente porque aquí hay varias alternativas. Pero lo importante es que yo tengo diferentes alternativas, no las puedo desarrollar todas o no sería conveniente desarrollarlas todas porque me va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo los procesos de evaluación de esas alternativas y miro cuál es la ideal para resolver la situación problema. Entonces, vengo aquí al punto 4, que nuevamente es convergente, y si yo tengo 10 alternativas y seleccioné solamente una, entonces estoy entrando en la validación, es decir, estableciendo que esa es la alternativa que es más viable para resolver el problema. Y aquí vuelve otra vez el proceso y se vuelve cíclico, porque se supone que esto, comparado con la etapa de desarrollo o de comercialización que hablábamos en los puntos de colorcito verde que ustedes veían allí, pues en la validación de alternativas, ¿cuál es la más adecuada según el plan? Si ya la escogí, entonces aquí viene el 99% de transpiración. ¿Cómo la llevo a cabo? Entonces, bajo la problemática de cómo la llevo a cabo, vuelvo y arranco acá, ¿no? Vuelvo a hacer la investigación, donde empiezo con técnicas científicas aplicadas. Es que tengo que utilizar tal material, porque este es resistente de acuerdo al uso que se le va a dar, que encontré en el contexto de la situación problemática. Por ejemplo, cuántas personas están dispuestas a consumir este producto, a utilizarlo de esta manera, bla, bla, bla. Entonces, mire, vuelvo otra vez y tengo una problemática, vuelvo otra vez y llego a la definición, genero alternativa, resolví una parte del problema, vuelvo otra vez cíclicamente acá. Entonces, mire que esto se convierte esta metodología proyectual se convierte en un proceso cíclico, donde llego a puntos y no implica que yo no me pueda devolver, sino que más bien toda se complementa con toda. Entonces, eso es lo que la hace interesante. Bueno, al final, lo que nosotros buscamos como docentes y bueno, la universidad autónoma, buscamos que ustedes como ingenieros no solamente adopten esta metodología proyectual de diseño para la resolución de problemas, sino también tratar de que ustedes tengan, la palabra no es tengan, sino que más bien fomenten, tratar de fomentar las habilidades para ser más que un diseñador. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Cuáles son las habilidades? Pues las habilidades que debe tener un profesional multidisciplinar, que tengan curiosidad apasionada para esos procesos de observación y para esos procesos de análisis, objetividad y autoconocimiento. Teniendo la objetividad como que, listo, yo tengo mi manera de pensar, pero estoy abierto también a las ideas de las demás personas, ¿sí? Porque a veces los trabajos son en grupos y pues porque uno puede encontrar muy buenas ideas, como comúnmente dice la frase, 2 cabezas piensan mejor que una. Para la parte creativa, entonces, pues tener una buena imaginación, una narración eficaz, visión para los negocios, comunicación nítida, ejecución impecable y conciencia global. ¿Por qué todo esto es importante? Que si usted tiene una creatividad, o sea, usted tiene muy buenas ideas, pero usted no sabe cómo explicarlas, pues finalmente no tiene buenas ideas, ¿sí?
¿sí? Entonces, por eso es importante la comunicación nítida y la narración eficaz. Aprender a hablar de las cosas que son técnicas, porque es la mejor manera de explicar todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a fomentar, o lo que pretendemos fomentar en este curso. Que ustedes utilicen terminología técnica, que puedan expresar las ideas que tienen de una manera eficaz, que se puedan entender fácilmente, que cuando hagan la ejecución del proyecto, pues utilicen recursos que les permitan a ustedes representar esa idea de una mejor manera para que sea mucho más fácil de entender. Y por supuesto que esas ideas estén basadas no solamente en el tema de que sí, tuve una buena idea, no, sino que esa idea en algún momento se le pueda convertir a usted en un negocio, es decir, que usted la pueda vender. Adicionalmente a eso, pues que tenga una conciencia global, porque saben que con cualquier cosa que nosotros estemos creando, ya de entrada está generando una problemática, porque tiene su ciclo de vida del producto. Entonces, en el ciclo de vida, cuando se termine, ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a contaminar, la voy a poder reutilizar o la voy a poder reciclar? Entonces, hay que tener conciencia global. Y finalmente, entender los contextos y pues poder identificar el talento que cada uno tiene, ¿sí? Hay gente que es muy buena, por ejemplo, para exponer. Hay gente que es muy buena para hacer la exposición, es decir, para elaborar todos los elementos que permiten la parte gráfica, transmitir el mensaje a través de la parte gráfica. Hay personas que de pronto son muy buenas en la parte de los ejercicios de bocetación. Hay personas que son muy buenas más bien en los aspectos científicos y decir, listo, esta idea la podemos desarrollar con estos mecanismos o con este circuito integrado, bueno, qué sé yo. Entonces, aprender a identificar los talentos es lo importante, porque en un equipo de trabajo todos no se pueden dedicar a lo mismo. Entonces, tenemos que distribuirnos tareas y esas tareas tienen que ser lideradas por las personas que realmente son buenas en lo que saben hacer. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos aquí con el curso. Listo. Bueno, vamos a ver una segunda presentación que es muy cortica, como para redondear este tema de lo que estamos viendo. Y aquí vamos a ver un ejemplo, o sea, vamos a ver una serie de fotos de un ejemplo en particular que permite ver cómo se aplica todo esto. Entonces, bueno, la conclusión que habíamos dado en la presentación anterior, hay muchas metodologías de diseño, pero a grandes rasgos todas pasan por estas tres fases: la fase analítica, la fase creativa y la fase ejecutiva. Ya las tenemos claras, ¿listo? Bueno, vamos a ver cuáles son las subtareas, y estas son las subtareas que vamos a tener que elaborar en próximas sesiones cuando vayamos a implementarlas en el proyecto formativo integrador. Entonces, por ejemplo, en la fase analítica vamos a tener las siguientes tareas. Análisis del problema, ¿sí? Entonces, analizar por qué se están dando esas situaciones, los contextos, bueno, todo eso. Llegar a la definición del problema, que implica conocer tres dimensiones sistémicas en las que se está moviendo el problema. ¿Cuáles son esas tres dimensiones sistémicas? El análisis del usuario, entendiendo el usuario como la persona que usa el producto, pero también como cliente, es decir, como la persona que adquiere el producto, que no necesariamente en los dos casos puede ser el mismo. A veces la persona que compra el producto es la misma que lo usa, o a veces la persona que compra el producto no lo utiliza, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de eso. El análisis de mercado. Entonces, el mercado también implica la segmentación, entender cuántas personas como ese usuario o como ese cliente hay, y poder extraer esas necesidades de ese grupo de personas que están representando un tamaño de mercado. El análisis de la tecnología me va a ayudar a entender si se puede producir o no se puede producir. Porque habrán productos que, por ejemplo, requieran una tecnología más avanzada que todavía no esté creada. Entonces, eso va a repercutir en que de pronto yo me demore, va a tener una repercusión en que yo me demore en sacar ese determinado producto, porque estoy esperando a que avance la tecnología. O en ese caso no espero a que avance, sino que la creo yo. Entonces, estoy innovando sobre la tecnología. Aquí hay identificación de necesidades, que era lo que veíamos ahorita, generación de atributos de diseño, son las características a las cuales la investigación me lleva a decir, este producto debería tener estas características. Y finalmente,
generar los criterios técnicos, que son los criterios que pueden ser o son esos mismos atributos de diseño que pueden ser medidos y para ser implementados. Entonces el atributo de diseño es generalizado, pero ya cuando hablamos de que el atributo de diseño puede ser medido e implementado, entonces se convierte en un criterio técnico. Luego viene la fase creativa, que se divide a su vez en dos estados. El primer estado, que es la parte o la fase conceptual, donde el concepto aquí define los aspectos tangibles e intangibles. ¿Qué es tangible y qué es intangible? Pues tangible es lo que se puede tocar, ¿sí o no? Intangible es lo que no se puede tocar. Pero cuando hablamos de los aspectos tangibles de un producto, es decir, los aspectos que se pueden tocar dentro de un producto, ¿a qué nos referimos? Alguno que me conteste. Vamos a preguntarle por acá a Isabela Trujillo. ¿Qué son los aspectos o qué entiendes tú por aspectos tangibles de un producto? Pues yo considero que se refiere a lo material, a lo que sí se puede, como a lo que se necesita Ok, por para ejemplo, si yo te muestro esta calculadora, ¿cuáles serían los aspectos tangibles de esta calculadora? las teclas, Ajá, los botones, correcto. Por y ya ejemplo, digamos lo intangible ya vendría siendo como eh, las, las funciones, las operaciones que ya hace y que el sistema dentro de de la calculadora tiene. listo. Bueno, vamos a ir por partes. Cuando hablamos de aspectos tangibles, estamos de acuerdo en que son los aspectos que yo puedo ver o yo puedo palpar de esto. Es decir, todo aquello que tiene el producto que permite incentivar los sentidos del usuario. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los aspectos tangibles de esta calculadora, estamos hablando del tamaño, estamos hablando del color, de la forma de las teclas, como lo mencionabas ahorita, de que esto tiene unas formitas aquí, unas protuberancias que me permite generar esos displays, pues como para la comunicación del producto como tal. ¿Sí? El peso, todos esos son aspectos tangibles. ¿A qué huele incluso? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Qué se escucha? Si, por ejemplo, yo estoy manipulando la calculadora y tiene una alarma o algo así, todos esos son aspectos tangibles. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de los aspectos intangibles, ojo, los aspectos intangibles se definen como las cosas que uno adquiere también con el producto, pero que no las puede tocar. O sea, cuando yo compro esa calculadora, yo estoy comprando todos estos aspectos tangibles, ¿sí? Pero también estoy adquiriendo unos aspectos intangibles. ¿Cuáles serían esos aspectos intangibles? Alguien que me dé un ejemplo. Mauricio, ¿qué es un aspecto intangible según el ejemplo que estoy dando? Pues yo sé que es algo como más allá, pero por ejemplo, un aspecto intangible puede ser cuando compras digamos que compras unas zapatillas Adidas. Además de estar comprando la función de las zapatillas, también estás comprando una marca. O Sí, eso se ve mucho, por ejemplo, con los licores. Hay licores que además de venderte el producto como tal, también te están vendiendo un sello, una marca. Que correcto, nada más por ser la marca se aprecia mucho el producto. correcto. Eso puede ser algo tangible. Sí, tiene que ver mucho el tema de la marca allí, porque digamos que más que lo que Mauricio está diciendo tiene que ver, o sea, más que la marca es lo que representa la marca, ¿sí? Me refiero al hecho de que un logo o algo así o una identidad corporativa está representando ciertos valores dentro dentro de la calidad del producto. Por ejemplo, si a usted le ponen, digamos, dos celulares y uno tiene la manzanita atrás y el otro dice Nokia, ¿cuál de los dos escoge? Pues usted se va por el que tiene la mejor marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiende que el que tiene la manzanita atrás es un producto de buena calidad, es un producto costoso, es un producto que tiene una garantía, es un producto, sí, que entonces normalmente los intangibles son cosas que en algunos casos están asociadas a las marcas. Eh, Mauricio, ¿quién era el otro que iba a hablar? ¿Mauricio habló, fue el que habló ahorita o bueno, Camilo? Sí, señor. Cuénteme Es que yo entonces tengo una usted. pregunta. Ajá. Yo tengo una pregunta. Digamos que en el caso de la calculadora, ¿en qué aspecto entraría más o menos como la función que tiene el software? El software sería un tangible porque es lo que permite que el producto funcione. Sí, es lo que te permite interactuar con el producto. Entonces, estaríamos hablando del tangible porque finalmente es el servicio que te está proveyendo el producto como tal.
Ricardo, ¿o tiene alguna réplica? Perdón un momentico, Ricardo, ¿tienes alguna réplica o algo que apuntar, Camilo? Gracias. Bueno, listo, Ricardo, ahora sí. Profe, pues no sé, podría ser como algo intangible la capacidad de hacer cálculos rápidos con la calculadora, o La sea, hacer. velocidad seguiría siendo también algo tangible porque finalmente es el servicio que te está proveyendo el tema. Entonces, bueno, vamos a redondear la idea del intangible para que ustedes ya se hagan, o sea, ya lo tengan claro. Cuando yo hablo de un aspecto intangible es, por ejemplo, como lo decía el compañero, lo que está asociado, unas cosas son las que están asociadas a la marca, ¿sí? A esos valores o a ese reconocimiento. Cuando yo veo algunos logos, digo, este es el ideal en tecnología, este sí, todo ese tipo de cosas. Pero no solamente esos son los intangibles, sino que también, por ejemplo, entra la garantía. Entonces, digamos, en el caso de la calculadora, si yo compro esta calculadora y el fabricante me dice, es que cuando usted compra esta calculadora, tiene 5 años de garantía sobre las baterías, ahí estoy adquiriendo un intangible, porque no es algo que me estoy llevando con o sea, es algo que me estoy llevando con el producto, pero no físicamente. Sino en caso tal de que la batería llegue a sacar la mano, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo la llevo al servicio técnico, le cambian la batería, si está dentro de los 5 años, y listo. ¿Sí? Entonces, es ese servicio adicional que no viene con el producto, pero sin embargo lo complementa. Entonces, hablamos de servicio postventa, garantía de calidad, la misma calidad del producto, los valores que están asociados, digamos, a la marca, como el referente de tecnología, de economía, bueno, todo ese tipo de cosas que vienen con los productos, pero que no necesariamente, digamos, lo utilizo en determinados puntos. Estos por supuesto, los intangibles ayudan a vender muchísimo el producto. Yo le voy a poner un ejemplo. Digamos, si usted tiene un dinero y se quiere comprar un carro y tiene bastante plata ahorrada, entonces se quiere comprar un BMW. Usted se compra un BMW y en el momento en que le saque la mano, digamos que aquí en Colombia la garantía de BMW no está muy establecida porque precisamente el servicio postventa depende de que ellos traigan repuestos de Alemania y bueno, otras cosas. Entonces, por ejemplo, si usted le saca la mano, usted lo lleva al taller y en el taller le dicen, ese repuesto se le demora 3 meses en llegar de Alemania. Entonces usted, sin poder andar su carro nuevo, 3 meses. Versus, por ejemplo, si usted se quiere comprar, digamos, un Chevrolet, ¿sí? Que es una marca normal, un vehículo de gama alta de Chevrolet, donde usted sabe que aquí en Chevrolet usted va a la panadería de la esquina y le venden el repuesto. Entonces, ese tipo de cosas también implican los aspectos intangibles, que finalmente también están ayudando a vender el producto y hacen parte de ese producto. Bueno, dentro de esta fase conceptual, después de que el concepto define los aspectos tangibles e intangibles, se toman estas necesidades para empezar a planear las ideas, se generan especificaciones de diseño, es decir, las características específicas que debe tener esa determinada solución. Por supuesto está el proceso de inspiración e innovación a la hora de generar la idea. Y luego viene la segunda fase interna, que son la generación de alternativas. Entonces aquí entran los ejercicios de bocetación, ¿sí? Mucho de dibujo para poder entender las ideas que funcionan muy bien sobre el papel. Empezar a desarrollar diagramas. El diagrama sigue siendo un dibujo, pero un dibujo ya más especializado o enfocado, digamos, a una función específica. Me refiero a que son gráficos que me permiten decir, listo, esto se va a unir a través de un tornillo con tales dimensiones, esta parte de aquí entonces necesita un cable que aguante tanto amperaje, bueno, cosas como ese tipo. Es decir, diagramas son aquellos dibujos que tienen guías y están señalando cosas. Y aquí hay un tema pues que siempre ha sido una eterna discusión sobre el tema de prototipos, maquetas y modelos, ¿sí? Entonces muchas veces le dicen a uno, bueno, pero ¿qué es un prototipo? No es lo mismo que una maqueta, no es lo mismo que un modelo. Entonces vamos a, digamos, de acuerdo a lo que definamos aquí, vamos a empezar a pensar cuando se solicite, digamos, en la metodología proyectual de diseño y el proyecto requiera, ya ustedes presentarán una maqueta o un prototipo.
Cuando nosotros hablamos de un modelo, estamos hablando de algo tangible, ¿sí? Del objeto tangible, que no necesariamente tiene que ser el de producción final, sino puede ser una serie corta, es decir, pocas unidades. Pero ese modelo puede ser o un prototipo o una maqueta. La maqueta busca evaluar aspectos estéticos y formales, ¿sí? Yo hago una maqueta simplemente para ver cómo luce el objeto, cómo es su forma, qué colores tiene, cuáles son los acabados en pintura, por ejemplo, que va a tener. Entonces simplemente es para evaluar esos aspectos estéticos. Ustedes ven que las maquetas son muy utilizadas, por ejemplo, en la arquitectura. En la arquitectura a veces uno entra a los edificios grandes o muy bonitos y uno encuentra que el estudio de arquitectura que él lo diseñó generó una maqueta del edificio, entonces es una maqueta que guarda proporcionalmente las medidas y muestra la relación entre las personas, porque le colocan unos muñequitos pequeñitos, unos carros pequeñitos y diferentes cosas. Pero ahí no hay nada funcional, es simplemente algo visual que me está dando la idea estética y formal del edificio, de la edificación. Así también hay, por ejemplo, objetos como los dummies de los celulares. Anteriormente ustedes cuando iban a comprar un celular, a usted no se lo pasaban como ahora, sino que habían unos telefonitos que eran la carcasa nomás y cuando usted los abría o sea, las teclas y todo no funcionaban, sino que eran simplemente un dummy para usted saber más o menos cuál era el tamaño del teléfono, en qué colores venía, ¿sí? Cómo se podía manipular, cómo se abría, etc. Esos son maquetas. Y ya cuando hablamos de prototipo, entonces el prototipo tiene como objetivo evaluar los aspectos funcionales de la propuesta. Entonces aquí ya se vale evaluar mecanismos, se vale evaluar materiales, se vale evaluar formas relacionadas con esa parte mecánica. Entonces, ojo, el prototipo puede ser maqueta, pero la maqueta no necesariamente es un prototipo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el prototipo puede ser funcional y también puede tener la estética o formalmente puede ser igual. Pero la maqueta no es funcional, simplemente evalúa aspectos estéticos. Y cuando hablamos de modelos nos referimos a prototipo o maqueta, puede ser cualquiera de los dos. ¿Listo? Luego cuando cuando salimos de la fase creativa después de desarrollar esto y de tener las ideas en bocetos, diagramas, prototipos y empezar a hacer esas maquetas, entramos a la fase de ejecución. La fase de ejecución es listo, ya la idea está aterrizada, empecemos a pensar en los materiales reales, cómo vamos a tener que adaptar la línea de producción para poder generar o producir ese objeto, cómo vamos a empezar a pensar en proveedores de materia prima para que ellos traigan la materia prima acá y empecemos todo el desarrollo del producto para masificarlo, ¿sí? Para producirlo de manera masiva. Entonces aquí se piensa en materiales, hay que establecer los planos de fabricación, organizar los procesos productivos, pues que es una de las labores que tienen, por ejemplo, los ingenieros industriales, y pensar en los aspectos de comercialización, logística, distribución, publicidad, bueno, todo este tipo de cosas, apoyo en los puntos de venta, bueno, todo este tipo de detalles. Este proceso, si uno lo ve, también es, o sea, el proceso, digamos, como el diseño convierte o llega a ser este producto, ¿sí? Que se ubica en el centro. Entonces, parte de una definición estratégica de la empresa. Y esto lo digo porque este gráfico está más relacionado con lo que buscan las empresas desde el punto de vista comercial como estrategia. Entonces, como definición estratégica, la empresa siempre está preguntando, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué planificación vamos a tener sobre el producto? ¿Este producto va a salir antes o después de otro que yo tenga o va a ser complementario a? Es decir, ahí establecí una estrategia que me va a permitir comercialmente mantener esos detalles, que es algo que sabe hacer muy bien Apple. Por ejemplo, ustedes ven que Apple lanza su teléfono celular y dentro de unos meses entonces lanza que el estuchecito que hace no sé qué cosa, que los audífonos que hacen tal cosa, que no sé qué tan. Entonces, obviamente ellos tienen una planeación donde lanzan primero un producto y después otros productos complementarios a ese o que funcionan con ese producto anterior que permite generar un mercado adicional y que al ser complementarios, pues la gente casi que dice, no, es que si yo tengo este teléfono, tengo que tener los audífonos inalámbricos que funcionan con ese teléfono, ¿sí? Entonces,
funciona de esa manera. Listo, Mauricio, pregunte. Profe, no es una pregunta, más que todo como pues, es algo curioso en cuanto a la empresa de Apple, es que ellos al momento de hacer un análisis de mercado, eso fue hace pues, mucho tiempo atrás, Sí, implementan mucho las figuras redondas. Por ejemplo, la manzanita y todo eso tienen figuras que son muy parecidas a las redondas, porque pues, supuestamente en el ámbito psicológico de los seres humanos les genera más confianza a eso que algo más tétrico. sí, pues todo eso tiene que ver y digamos que más que estrategias, eso es una vaina que se llama la sección áurea, que es un principio básico del diseño, ¿sí? De los aspectos formales. Por supuesto, ellos son muy buenos aplicando este tipo de cosas, entonces se ven como objetos más normales, o sea, más normales ante la vista o el uso de las personas. Sí, porque lo ve uno con naturalidad. Entonces tiene que ver mucho con el tema de incluir, o sea, es una característica que ellos incluyen dentro de sus productos, que sean demasiado sencillos y que luzcan muy minimalistas, porque es una característica que llama la atención, sí, que da tranquilidad, sí, no es como lleno de botones y todo ese montón de cosas, como lo eran anteriormente, por ejemplo, las BlackBerry, que tenían un montón de botones y esto, o sea, ese montón de teclas uno decía como que, bueno, ¿y todo esto para qué o qué? Sí, entonces es, es también la percepción que tenga. Por supuesto, eso hace parte también de la planeación y entra en el diseño, totalmente. Entonces, bueno, aquí en la definición estratégica, entonces, estudios de mercado, porque hay que saber a quién venderle, ¿no? Y análisis de valor de la propuesta, es decir, el valor agregado que va a tener el producto a la hora de generarse. ¿Quién iba a hablar por ahí? Bueno. Entonces, de la fase de la definición estratégica pasamos a la fase del diseño del producto, que obviamente basándonos en este tema que hay acá, entonces venimos aquí donde se hace el análisis, se aplica la creatividad, se busca el histórico y las tendencias obviamente, porque digamos si es un producto, si yo voy a mejorar un producto que ya tengo, lo que normalmente por ejemplo pasa con los celulares, y vuelvo al ejemplo del iPhone, ¿sí? Si por ejemplo hoy en día existe el iPhone 11, entonces el próximo es el iPhone 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Establecer a partir del histórico, es decir, qué se logró con el iPhone 11 y si eso fue bueno o malo para yo poder seguir por la misma línea innovando. ¿Sí? Entonces, por eso se establece como un histórico y tendencias en el mercado. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia de celulares actualmente? Pues está en el tema de los celulares que se pliegan, ¿sí? Estos que tienen pantallas flexibles. Vamos a ver si esa tendencia sí pega o no pega dependiendo de de cómo le vayan. Actualmente son teléfonos que son muy costosos y pues el teléfono costoso, un teléfono con esos costos, pues es difícil de adquirir por un número masivo de personas. Por eso de pronto como tendencia existe, más no necesariamente ha cumplido con los criterios o requerimientos de la comercialización. Entonces, bueno, ahí está como es. Ejercicios de bocetación, porque son aspectos creativos, diseño en detalle, entonces es la tercera fase, desarrollo de la alternativa elegida. Se supone que aquí se generan las alternativas y se escogió una a través de la viabilidad. Planos de conjuntos, despiece, prototipado formal, entonces vienen todos los ejercicios de ya diseño en detalle, de hacer maquetas, prototipos y este tipo de cosas para pasar finalmente a la parte de ingeniería de producto, donde se da paso a la producción, se hacen los cálculos y simulaciones para saber cuántas unidades, por ejemplo, se pueden producir, se ejecutan los planos de fabricación, el prototipado funcional y se hacen ensayos o series cortas para someterlas a, digamos, a pruebas de mercado. Entonces se escogen grupos focales y se reparte el producto en esos grupos focales, que es algo que también suelen hacer muchas empresas. Digamos, Toshiba sacó el último computador portátil con tales y tales características. Ellos tienen unos segmentos donde producen, por ejemplo, 200 unidades y cogen esos 200 computadores y se los mandan a un grupo de prueba que tienen. Ellos prueban, encuentran errores, no, esto me gusta, esto no me gusta, y corrigen sobre esos detalles para poder saber cómo comercializarlos. Luego aquí en la etapa 5 es la fase de producción donde ya se prepara para producir en serie,
se hace la adaptación de los materiales y utillaje, es decir, lo que voy a utilizar. El diagrama de proceso de montaje, que es como optimizar la línea de producción, pues para que no, evitar cuellos de botella y ese tipo de cosas. Y se entra a la fabricación y finalmente está la opción del mercado. Este proceso que ustedes ven aquí es un proceso cíclico. ¿Por qué? Porque desde la definición estratégica yo tengo que ir pensando no solamente todas las fases que se están dando en estas etapas, sino que al final, cuando ese producto cumpla su ciclo de vida, o sea, ya no sirva para nada, ¿qué voy a hacer con él? ¿Sí? De ahí el tema de la conciencia global que les hablaba ahorita. ¿Lo voy a reutilizar o lo voy a reciclar? Entendiendo que reutilización y reciclaje son dos cosas diferentes. Reutilización es cuando el producto terminó su vida útil. Digamos, yo tengo un par de zapatos, los zapatos se me rompieron y terminaron su vida útil y yo cojo esos zapatos y los lleno, por ejemplo, de tierra y les siembro una mata. ¿Sí? Eso es reutilización. Pero cuando hablo del reciclaje es cuando la materia prima de la cual está hecha ese producto entra nuevamente al proceso de manufactura. Entonces, el reciclaje, por ejemplo, de los plásticos. Yo cojo una botella plástica de PET, la trituro, vuelvo y peletizo el material, es decir, lo vuelvo la materia prima del plástico, obviamente lo mezclo con materia prima virgen, con un porcentaje de materia prima virgen, para que no pierda tantas propiedades y ahí puedo volver a producir otros objetos, ¿sí? Ya sean botellas o otro tipo de cosas. Entonces ahí está la diferencia entre 1 y 2, pero eso tengo que irlo pensando, digamos, en todas las fases o en las fases anteriores. Por eso esto se vuelve ese proceso cíclico de creación del producto. Listo, vamos a ver este ejemplo de todo lo que hemos hablado. Porque ustedes me dirán, sí, es que eso se oye muy chévere y todo, pero realmente eso sí se utiliza. Yo les voy a mostrar que sí se utiliza. Le voy a poner el caso, o vamos a mirar este caso de un ejemplo de un televisor desarrollado por la empresa Philips. Saben que Philips es una empresa que desarrolla electrodomésticos. Aquí en Colombia, personalmente, pues pienso que no son como muy fuertes, porque uno aquí lo que conoce de Philips es, aparte de la leche de magnesia, pues, es digamos, son dispositivos o gadgets pequeñitos como reproductores de música, ese tipo de cosas. Y lo único que uno ve así como mucho son televisores. Televisores que, por cierto, pues la competencia con LG y otras marcas no es tan fuerte acá. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en el mercado europeo, la cosa cambia, porque ya ellos son como una marca grande como LG o como Samsung, pues que obviamente ya la distribución es diferente. Entonces, bueno, vamos a ver el diseño y desarrollo de un nuevo televisor y cómo estas tres fases de la metodología proyectual de diseño, estoy hablando de la fase de análisis en rojito, la fase creativa en amarillo y la fase de ejecución en verde, se aplica a un proyecto real. Los voy a contextualizar. ¿Para qué fecha deben estar armados los grupos? Para la próxima clase. La idea es que ustedes vayan hablando de eso y la próxima clase, después de que se reúnan, pues y ya sepan quiénes van a trabajar, me vayan dictando. O sea, la próxima clase, la primera actividad que vamos a hacer es precisamente recoger los nombres de los integrantes de los grupos para poder tenerlos claros allí en el listado. ¿Listo? Entonces vayan pensándolo y la próxima semana entonces resolvemos eso. Si de pronto hay gente que se queda sin grupo o algo, ya miraremos en los grupos que he armado si los vinculamos a uno o si armamos un grupo entre los que quedan. ¿Listo? Bueno, entonces sigo por acá. Los voy a contextualizar. Esto es el año más o menos 2001. Estamos hablando de la época en que el común de los televisores eran estos televisores barrigones normales y estaba haciendo la transición, se estaba dando la transición entre este tipo de televisores barrigones a los televisores plasma, ¿sí? a los delgaditos. Cuando los plasma eran una novedad, ¿no? Entonces, bueno, Philips estaba desarrollando su línea de televisores y estaba estableciendo esa línea de televisores. Entonces, vamos a hablar sobre la fase analítica, o sea, ¿qué se pusieron ellos a desarrollar en términos de investigación en la fase analítica? Mire, ellos encontraron estas tres premisas a través de métodos de indagación, encuestas, bueno, procesos de observación, de análisis, todo esto, análisis de necesidades,
que hacían con los clientes. Entonces, ¿qué decía la gente? A menudo cuando veo la televisión estoy buscando una experiencia cinematográfica que me ayude a escapar de mí, a relajarme, a disfrutar de mis sentidos. Eso yo creo que es lo que queremos todos cuando queremos comprar un televisor. Uno siempre quiere el más grande, el que tenga mejor sonido, es decir, el que lo haga sentir a uno como si uno estuviera en una sala de cine. Entonces, eso no es nada novedoso. Eso es, digamos, la premisa principal. Otra premisa era, cuando no veo la televisión no quisiera que me afectara el entorno. Eso es algo que todavía, con lo que todavía vivimos quienes tenemos televisores. Y la mejor manera de explicar esto es con una pregunta, ¿para qué sirve un televisor apagado? Un televisor apagado no hace nada, ¿sí? O sea, el televisor sirve es cuando está encendido, pero cuando está apagado es un cuadrado ahí que es de color negro y no pasa nada. Tengan presente ahí, colóquenle un asterisco a esa idea porque al final de esta presentación les voy a decir en qué está trabajando Philips actualmente sobre esa premisa, teniendo en cuenta que esa premisa se levantó por allá en el año 2001, o sea, se conoció. Y finalmente una premisa es quiero un televisor con una apariencia más esbelta. ¿Por qué? Esta premisa responde a la tendencia que actualmente están teniendo los televisores, ¿sí? Entre más delgado mejor porque ocupa menos espacio, eso colabora a que haya más espacio, digamos, en la habitación o en el recinto en donde esté ubicado el televisor. O de igual manera que yo lo pueda colocar en otras partes. Por ejemplo, con esta tendencia de que los televisores eran cada vez más pequeños, entonces ya no había necesidad de utilizar una mesa para colocar el televisor, sino que ya se podían poner en la pared, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que empezó a cambiar y esto era lo que ellos detectaron en la gente. Listo. Mire lo que sucede acá. Hay un paso, uno de los pasos de la fase analítica que se llama el benchmarking. Benchmarking es el análisis competitivo de las diferentes marcas. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque una parte del análisis tecnológico que uno debe hacer es, bueno, hay esta problemática que ya nosotros identificamos, o sea, que ya tenemos identificada dentro del histórico de los productos que nosotros hemos desarrollado. Y dentro de esta problemática hay unas personas o unas empresas que están concursando ya, es decir, que están sacando productos que están generando esa solución a esas problemáticas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, estos personajes que ustedes ven aquí son el equipo de diseño y de desarrollo y entonces lo que hacen es analizar puros televisores de la competencia. Entonces compran televisores, los televisores, digamos, más vendidos en el mercado y entonces empiezan a hacer un proceso de ingeniería inversa. ¿Alguien ha escuchado el término ingeniería inversa? ¿Qué es la ingeniería inversa? ¿Alguien que lo defina? ¿A qué les suena a ustedes ingeniería inversa? Voy a tratar aquí a dedocracia. David Capacho, ¿qué cree usted o a qué le suena que es la ingeniería inversa? Pues sobre todo yo pensaría que es tomar una solución, pues que ya se tomó de un problema y Ajá, trabajar cómo fue el proceso de crear esa solución. ok. Bueno, tiene mucho que ver. Digamos que la definición la di un poco amplia, pero por ahí va la cosa. Listo, vamos a escuchar aquí a Jennifer. ¿Qué es para ti la ingeniería inversa? Ah, pero Jennifer, creo que no. ¿Sí tiene micrófono o no tiene micrófono? Que no se escucha. Bueno, pues venga, porque creo que ahí me aparece sin micrófono. María Camila Giraldo, ¿qué es para ti la ingeniería inversa? ¿A qué te suena? ¿Profe, me escucha? Sí, Sí, ok. Para mí la ingeniería inversa sería como un proceso que se lleva a cabo como para obtener un objetivo con información o un diseño de un producto. sí, tiene que ver con eso. Y bueno, vamos a redondear entonces la idea, las dos ideas que tienen ahí. Bueno, proceso de ingeniería inversa implica que yo tomo algo que existe y empiezo a analizarlo, o sea, algo que existe y como decía el compañero, que ya solucionó el problema y lo empiezo a analizar para saber
qué está haciendo bien para replicarlo o para sacar algo mejor, ¿sí? Para entender cómo funciona. Entonces, es por ejemplo el proceso, digamos, en este caso, compran esos diferentes televisores y empiezan a mirar, bueno, este televisor de Sony, ¿por qué se vende bien? O sea, ¿qué característica tiene este televisor que hace que se venda? No, es que los colores son muy intensos, o sea, son bien saturados, tiene unos negros muy profundos, la apariencia del televisor es muy bonita. Listo, entonces anotan todas esas características. Este televisor de LG, ¿por qué se está vendiendo bien? No, porque es que son muy livianos, que son muy delgaditos, son los más delgaditos del mercado, porque tienen muy buen sonido, ¿sí? Entonces empiezan a recoger todas esas características de todos los televisores que tienen, porque mi producto no puede ser inferior a ese, ¿sí? Entonces eso es un proceso de ingeniería inversa, aunque el proceso de ingeniería inversa también implica evaluar cosas de funcionamiento, es decir, destapar el producto y dice, bueno, si esto genera tanto color y estas pantallas son o sea, generan un montón de colores muy saturados y la imagen muy bonita y los negros profundos, ¿cómo lo está haciendo? Entonces empiezan a desbaratar para empezar a analizar el sistema. En eso consiste, por ejemplo, el proceso de ingeniería inversa. Algo que ya está construido, entender cómo funciona para poder generar una propuesta nueva. Más adelante vamos a hablar de eso en otras presentaciones de otras clases. Entonces, bueno, en el análisis del ambiente competitivo se hace los procesos de ingeniería inversa y se empieza a establecer eso. Póngale cuidado a la siguiente imagen que viene. Miren bien el panorama de la sala en la que ellos están. Uno se pone a pensar algo aquí. Mire, estos son puras imágenes de arquitectura, ¿sí? Como de fachadas de edificaciones, de casas, no sé qué. Ya por aquí hay como unos planitos como unos televisores y algunas cosas así. Bueno, uno diría, ¿por qué si estos personajes están diseñando un televisor se ponen a ver imágenes de arquitectura? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando allí? ¿Por qué creen ustedes que se están viendo imágenes de arquitectura? Mauricio, cuénteme. ¿Alguien iba a hablar antes? Pues, hágale Sí, yo. usted. Bueno, sí. A ver. Profe, puede ser porque pues están analizando como el entorno, las casas. Sí, señor. Sí, señor, total. ¿A qué se debe eso? Mire que lo que veíamos nosotros ahorita, proceso de observación y proceso de análisis, ¿sí? Proceso de observación y análisis, que eran las dos en el gráfico este que estaba el cerebro en la mitad. Ese proceso de observación que decía, analizar el contexto. ¿Por qué el contexto? Pues porque ese televisor va a estar puesto en una de esas casas. Entonces, eso es como, o sea, si el televisor no tiene en términos de diseño el nivel para estar en una de las casas del público objetivo hacia el cual están dirigiendo el producto, pues no tendría ningún sentido la comercialización. Esto es como si yo tuviera, digamos, un apartamento, un penthouse con lo último en tecnología de domótica y, por ejemplo, con un diseño minimalista y cogiera y le metiera unas hamacas, ¿sí? O sea, como que las hamacas chillan ahí, ¿no? Porque las hamacas son como más de un tema cultural, como más de un contexto diferente. Entonces es como ese tipo de detalles. Mauricio, cuénteme. Profe, pero ya dicho eso, ellos están analizando la parte exterior, la fachada de las casas. Sí. Entonces, el televisor está hecho para partes interiores. Entonces, claro, lo que pasa es que no vería como relación, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que cuando estamos hablando de tendencias de arquitectura, pues la tendencia, digamos, si vos compras una casa minimalista, pues la casa es minimalista por dentro y por fuera. No tiene dos estilos o no tiene una mezcla de dos estilos diferentes. Digamos, adentro no está sobrecargada y afuera es minimalista, sino que está generada con todo el contexto. Las fachadas de todas maneras dan una idea también de los materiales, de la calidad de los materiales que tienen las construcciones en las cuales va a contextualizar o va a estar en ese contexto el televisor. Entonces eso es más bien lo que se analiza en ese punto. Señor. César, ¿iba a decir algo? Sí, profe, pues yo pensaba que también lo podían hacer como por inspiración, ¿no? Porque
Ujú. Hay productos que se basan, por ejemplo, en cosas de la naturaleza o de entornos urbanos y con eso se basa el diseño para poder hacer el elemento final. Total, de allí digamos que esa es la construcción del concepto y es uno de los puntos que precisamente vamos a ver cuando lleguemos a esa parte creativa, vamos a hablar del concepto. Y una de las estrategias que se utilizan, como le decía César allí, es la biónica. La biónica es traer modelos de la naturaleza para adaptarlos al tema como concepto, al tema del desarrollo de un producto, ¿listo? De las formas, del funcionamiento. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, eso es lo importante, que se analiza el contexto para saber obviamente en qué parte va a estar ese televisor. Entonces, análisis del medio y del entorno y los factores culturales. Listo. Perdón, aquí. Bueno, se supone que llegamos a la definición del problema. Entonces, aquí viene la parte conceptual y precisamente vamos a hablar de lo que estaba hablando César ahorita. Digamos que el primer paso de esta fase creativa es la generación del concepto y de allí se debe el nombre de este curso, el diseño conceptual, porque digamos que el concepto es lo que manda la parada a la hora de generar la propuesta. ¿Qué hace un concepto? Un concepto establece el valor agregado al producto, es decir, por lo que se va a caracterizar el producto, en qué se va a destacar o por qué va a sobresalir con respecto a los normales del mercado, por qué las personas que lo van a comprar lo van a exigir. Entonces, en este caso, hay diferentes maneras de establecer ese concepto, ¿sí? Pero una de las herramientas o de las estrategias que se utiliza es la aviónica, como estaba explicando ahorita César. La aviónica es traer un concepto de la naturaleza y adaptarlo a digamos, algún objeto. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto un concepto biónico, puede ser el velcro. ¿Sí saben qué es el velcro? No. El velcro es como la cosita esa que tiene, ese tejido que tienen las billeteras que cuando yo abro la billetera suena, ¿sí? Eso es un concepto biónico. La empresa que desarrolló el velcro empezó a hacer investigación sobre, o de dónde surgió más bien el concepto biónico del velcro. Surgió a partir de una matica que se llama el cadillo. No sé si ustedes sepan qué es el cadillo. El cadillo es una matica, bueno, para que me entiendan, si usted tiene perro en su casa, cuando usted va a sacar a pasear el perro y, por ejemplo, lo mete por allá en un lote baldío, para que el perro haga sus necesidades y tal, cuando usted llega a su casa otra vez, usted nota que el pelo del perro está lleno de puras maticas. Eso es el cadillo. Entonces, el concepto biónico del cadillo nació precisamente del análisis que se hizo de la matica. Eso es un método de supervivencia que tiene la mata, la plantica. La plantica resulta que ella tiene unas semillas y las semillas están recubiertas por unas estructuras que tienen como unos chuzitos, ¿sí? Cuando uno lo ve microscópicamente, ellos tienen unos chuzitos y esos chuzitos hacen que cuando, por ejemplo, los animales estén pastando, digamos las vacas que las ponen a pastar, cuando pasan por la semillita, entonces llega a la semillita y se pega en el pelaje, se enreda con el pelaje de la vaca. Entonces, cuando la vaca sigue caminando, lo que está haciendo la matica es distribuir sus semillas. Entonces, cuando la vaca va caminando, pues ella todavía tiene el cadillo ahí pegado en el pelaje hasta que el cadillo se seque. Cuando el cadillo ya se seca, entonces él se cae solito. Y ya la vaca puede haber recorrido 1, 2, 3 kilómetros, quién sabe cuántos metros o kilómetros puede haber recorrido la vaca. Entonces, eso garantiza que las semillas se van a distribuir en diferentes partes. Entonces, la empresa que desarrolló el cadillo lo que hizo fue eso, cogió un microscopio y se puso a ver las estructuras de esas semillitas y dijo, o sea que si nosotros podemos recrear esto de manera se me escapa la palabra, bueno, artificial, de manera artificial, entonces podemos generar precisamente un producto que nos permita unir cosas y poder despegarlas cuando nosotros queramos. Entonces, si usted ve el velcro, usted ve que está compuesto por dos partes. Hay una parte que tiene unos ganchos como de nylon, que son los que representan las estructuras que tienen las semillitas,
y otra parte que también es de nylon, pero de un nylon más delgado, que es como una fibra enmarañada. Entonces, cuando usted junta las dos cosas, los ganchitos se enredan ahí con todas esas cosas y eso permite que yo los pueda pegar y los pueda soltar. Entonces, bueno, ahí les dejo pues como conocimiento general ahí de dónde salió esa idea. Eso fue un concepto biónico. En este caso del televisor que estamos hablando, también hay un concepto biónico, y el concepto biónico es las auroras boreales, que son estos efectos que se dan en los polos, que es un efecto magnético que se da en los polos y que produce en el entorno, pues en el firmamento, estos colores, ¿sí? Como unas nubes de colores que se están moviendo. Entonces, ¿cuál es el concepto que ellos trajeron? Una aurora boreal crea ambientes especiales a la hora de ver televisión en la casa, liberando la creatividad de los televidentes y armonía de los ambientes con luces y sonidos flotando por todos lados. O sea, ellos querían generar una experiencia envolvente cuando las personas estuvieran viendo televisión. Entonces aquí, póngale cuidado a lo que hace. Fase creativa. Empiezan la generación de alternativas con la exploración de ese concepto que acabamos de ver. Aquí estamos mirando bocetos del perfil o el canto del televisor, es decir, el televisor visto por el lado, por la parte del lado. Entonces mira uno el grosor del televisor y empieza a notar que en esos bocetos empiezan a haber unos colores. Entonces, para tratar de entender como la idea, ellos quieren como iluminar en colores esto como para reproducir ese efecto de la aurora boreal del concepto. Ya aquí uno empieza a ver como el efecto de frente y empieza a notar que esta que es la pantalla del televisor, el marco del televisor, y aquí viene un marco exterior donde están pensando en hacerlo como en un material que tenga la misma propiedad como de la fibra óptica, y es que puede ser atravesado por luz o proyectar la luz, como por ejemplo el acrílico tiene esa característica. Listo, no hay problema. Igual ya vamos a terminar. Listo, entonces en la generación de las alternativas tenemos la exploración del concepto allí. Aquí ya empiezan los ejercicios de llevar a cabo esto pues como un modelo tridimensional. Esto sirve, por ejemplo, para crear los moldes y para ver, por ejemplo, en ejercicios de render ya los materiales, un acercamiento a los materiales. Miren que aquí ya empiezan a ver como los modelos, entonces tienen cantos aquí donde algunos son simplemente representaciones de los materiales, como para ver cómo puede ser esa forma, evaluarla. Aquí ya empiezan a construir con los materiales que de pronto pueden ser reales, entonces mire lo que están llevando a cabo. Mire que todavía siguen creando los prototipos donde hay partes en madera y otras partes ya establecidas, digamos, en los materiales reales, es decir, se empiezan a mezclar cosas simplemente para establecer los puntos funcionales como tal. Mire que una parte es el funcionamiento, prototipos funcionales, entonces la idea es que en ese marco de ese material transparente ellos van a colocar una tira de LEDs que va a permitir el funcionamiento de que esa parte ilumine, esa parte del televisor ilumine. Entonces ahorita les voy a mostrar el producto ya terminado. Después de que construyen los prototipos funcionales, entonces hacen una serie corta, ¿sí? Producen varios televisores de diferentes formas y los someten a pruebas de mercado. Entonces cogen un grupo focal a que empiecen cuál le gusta más, cuál compraría, bueno, todo ese tipo de cosas. Aquí ya empieza la fase de ejecución, entonces ya hacen planos, ya empiezan a llevarlo ya a los moldes y todo eso, construir con herramientas. Aquí todavía en la fase de ejecución hay una vaina que se llama el codiseño, que es el trabajo de mano a mano de diseño de ingeniería, área de diseño y área de ingeniería, todavía para resolver algunos temas, entonces también hay ejercicios de bocetación, ese tipo de cosas. Listo, finalmente este es el televisor. Póngale cuidado a este televisor. Aquí ya fabrican el producto y lo venden con esta estrategia. ¿Cómo funciona el televisor? El televisor lo que hace es que tiene un procesador que calcula cuál es el color que está generando en la pantalla, ¿sí? Mayormente ese color. Digamos, si yo estoy viendo una película del océano, entonces si el mayor color que se ve es como azul, entonces lo que hace la tira de LEDs es
iluminar azul como para extender detrás de la pantalla como si la imagen se estuviera saliendo, ¿sí? Entonces ella va cambiando de colores y va iluminando las paredes y todo ese rollo como para esa experiencia envolvente. Mira lo que sucede acá, ¿sí? Entonces ve uno ahí que se extiende la luz, la iluminación ahí. Entonces ahí venden los productos con los comerciales y todo este rollo. Bueno, una pregunta aquí. ¿Qué creen ustedes con este televisor? ¿Creen que se vendió, que no se vendió? ¿Ustedes en esa época lo hubieran comprado? ¿Qué piensan? ¿Alguno de ustedes lo habría comprado? Camilo, ¿usted lo hubiera comprado o no? Pues, profe, digamos que también hay que ver el precio, ¿no? O sea, digamos que No, si el está en un televisor precio, está digamos, si tuviera un precio asequible, ¿usted lo hubiera comprado? sí, ¿Le la gusta la verdad, sí. idea de que sea iluminado y todo eso? Sí, porque la verdad, para mí, incluso a día de hoy es novedoso. Yo la verdad no lo conocía ni sabía que habían televisiones así. O sea, con esa tira de LEDs me Ujú. pareció novedosa y además con la idea de la aurora, ¿no? Entonces, Listo. digamos que sí sería algo muy chévere porque hace que o sea, que la habitación se ambiente con la misma película y todo el cuento. Ajá, correcto. Sí, digamos que cuando ellos sacaron este televisor al mercado, hubo una parte del mercado que pensó como usted, pero también hubo una parte bien importante del mercado que hizo que ese televisor de pronto no más que un éxito fuera un fracaso en ventas y era ya desde el uso personal. Por ejemplo, usted mismo, Camilo, ¿dónde están ubicados, por ejemplo, los televisores que hay en su casa? Es en mi casa, en las habitaciones. Y normalmente también uno tiene una sala de televisión, ¿no? Sí, sí, también. Listo. Entonces póngale, ahí está el detalle. El detalle está desde el tema del uso. Suponga que usted es una persona que usted está casado con su mujer, con su esposa, y digamos que usted trabaja de manera independiente, pero su esposa sí trabaja en una empresa donde le toca cumplir horario. Entonces resulta que usted está en la habitación principal durmiendo con ella, pero usted está viendo televisión y resulta que su esposa se quiere acostar a dormir. Eh, Ahí es donde estuvo el problema. El problema radica en que si usted está viendo televisión, imagínese su esposa cómo se va a aguantar esa iluminación en la cara durante toda la noche. Entonces, precisamente O sea, ahí se cometió un error que viene desde la fase de análisis. Por eso es tan importante hacer que la fase de análisis o sea, sea algo bueno. profe, Ajá, pero también se le podría agregar lo que usted decía frente a que era un proceso cíclico, creo que era en una de las presentaciones anteriores, que sí, mencionaba que venía otra vez una problemática. Yo creería correcto. que esta vez la problemática a solucionar con este problema del televisor sería hacer que esa tira de LEDs sea, o sea, se pueda configurar si se quiere tener encendida o no. Es correcto, exactamente. Entonces de ahí viene el tema. Digamos, en particular este televisor no sirvió, pero mire que la fase creativa, como dice Camilo aquí, mire que la fase creativa sí sirvió para algo. ¿Se acuerdan del punto que yo les dije que colocaron un asterisco? Ese punto que decía, ¿para qué sirve un televisor apagado? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer con un televisor apagado? Los televisores que en los últimos años ha tratado de investigar o innovar, Philips, son televisores que mientras están apagados o están en el modo stand-by, presentan en la pantalla, son un espejo. Y de hecho no se ven como televisores, sino que se ven como marcos de espejo. Entonces usted coloca ese marco de espejo en la pared y cuando quiere ver televisión simplemente lo prende y el espejo automáticamente se convierte en un televisor. Entonces eso, primero, porque ya le encuentra la utilidad al televisor cuando está apagado. Ese es un tipo de televisores. Y los otros televisores es que ellos han detectado, por ejemplo, que en algunos países, por el tema de la sobrepoblación, cada vez los espacios son más reducidos y tienen menos ventanas, o sea, tienen menos salidas a la calle. Entonces, eso hace que muchas personas entren en depresión y un montón de cosas, pues problemas densos que particularmente yo no sé si usted ha mirado, por ejemplo, en la cultura japonesa, suelen suceder. Entonces, a veces los japoneses viven en unos cuarticos chiquiticos que no tienen ni siquiera ni ventanas ni salidas a ninguna parte. O sea, viven encerrados en cuatro paredes literalmente. Esos televisores que está sacando Philips también
hacen que, por ejemplo, si usted no tiene una ventana, usted lo pueda colocar en su casa y mientras está apagado o en stand-by, le está mostrando una imagen como si fuera una ventana hacia el exterior. Y entonces le vende el sonido, por ejemplo, de que usted está en una playa, de todo este tipo de cosas, para generar esos ambientes en las casas o en las oficinas que requieren, por ejemplo, este tema como para hacer la vida más relajada de estas personas. Entonces mire que esa investigación desde el año 2001 ha venido adelantando cosas y se vienen generando innovación en este tema. Entonces, bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Miren todo el desarrollo del proyecto y miren que se aplicaron las 3 fases de la metodología proyectual, pero no necesariamente esto garantiza que el proyecto vaya a ser exitoso. Obviamente el factor clave de innovación está sometido, digamos, a las pruebas de mercado, a cómo le vaya. Hay algunos productos que son muy exitosos cuando surgieron como tecnología, como otros no. Fracasos han tenido muchos y si ustedes ven, por ejemplo, la historia de Apple, notan que han habido muchísimos fracasos. Pero bueno, en términos generales, y esta ya es la última diapositiva, lo importante de resaltar aquí es, en el desarrollo de un producto en serie, nadie trabaja solo, sino que es un proyecto multidisciplinar. Eso es el objetivo principal que queremos lograr con este curso con ustedes. Listo, muchachos, dejemos hasta allí con la condición de que la próxima clase ya ustedes tengan por lo menos los grupos armados. Listo, recuerden que son grupos de no más, de 5 personas. Espera un momentico, yo saco cuenta acá, si son 28. Vamos a sacar 5 grupos. 4 grupos de 5 y uno de 6. Creo que es así. Saquemos 5 grupos y serían 3 de 6 y 1 de 5 más bien. Sí, porque es que si sacamos 6 grupos eso se me convierte, o sea, no alcanzamos a hacer las exposiciones. Entonces grupos de 5, darme los grupos de 5 y más bien si quedaron sobrando 2 o 3 por allí, miramos a ver dónde los vinculamos y listo. Bueno, nada muchachos, dejemos allí. Un placer, nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Vale, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.